Muy buenas tardes amigos, hermanos que nos ven a través del canal Sendero Victorioso. Nuevamente estamos aquí para impartir la palabra de Dios y hoy el Señor quiere que abramos nuestras Biblias en el libro del Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Normalmente cuando nosotros regalamos una Biblia y nos dicen qué es lo que deben de leer primero, siempre recomendamos que lean el libro de San Juan. ¿Por qué? Porque en ese libro de San Juan, en ese Evangelio, es lo primero que nosotros tenemos que aprender sobre quién es Jesús, qué vino a ser Jesús. Y a través de este libro de San Juan nos enseña grandes cosas. Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy. Hoy mucha gente, si le preguntamos que si es hijo de Dios, ¿él qué nos dice? Que sí, que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra claramente nos enseña quiénes son los hijos de Dios y quiénes son solamente criaturas, algo creado por Dios. Entonces hay una grande diferencia entre las criaturas y los hijos de Dios. Y es lo que vamos a ver hoy en esta tarde a través del Evangelio según San Juan. Vamos a ver el capítulo 1, el versículo 11, 12 y 13. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y lo que nos dice es así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es, ¿tú eres hijo de Dios o eres creación de Dios? ¿Qué es lo que eres? Si nuestra convicción plena, en la cual sabemos que somos hijos de Dios, entonces nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Hemos reconocido que Jesucristo, como dice en el primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la palabra verbo la entendemos como la palabra, como Jesús, porque Jesús es la palabra. Y entonces decimos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y quién es aquel que nos menciona la palabra del Señor, que es el Hijo de Dios? Jesucristo mismo. Entonces nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo dice 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, primeramente tenemos que recibirle. ¿En dónde? En el corazón. Tenemos que saber a quién estamos recibiendo. Es al Hijo de Dios. Para ser hechos hijos de Dios, tenemos que primeramente recibirle y después creer en las grandes cosas que Él vino a hacer a este mundo. Primeramente, encontramos a Jesús nacer de una virgen. Todos los pastores vinieron ante Él para adorarle. Los ángeles bajaron y adoraron a Jesucristo, al Hijo del Dios viviente, a ese pequeño ser que nació en un pesebre. Yo creo en ese Jesús. Creo en ese pequeño niño que vino y nació de la Virgen María, pero obra por el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos en su nombre, creemos quién es Jesús, creemos cómo es que Él se manifestó, cómo es que Él recibió el Espíritu Santo, cómo es que Él oraba siempre ante el Padre Celestial, cómo Él antes de hacer las cosas decía, si mi Padre lo quiere, si mi Padre me ha mandado y lo tenemos que hacer. Él siempre obedeció al Padre, Él siempre supo, como hijo de Dios, respetar al Padre. Hoy en día, a veces nos llamamos hijos de Dios, pero no sabemos realmente lo que significa ser un hijo de Dios. Ahora lo estamos viendo a través del libro de San Juan, capítulo 1, el versículo 12, en el cual nos dice, y a todos los que le recibieron. ¿Quién? ¿Tú ya le recibiste a Jesús? Es necesario que le recibas. Es necesario, como dice Apocalipsis, que Él está a las puertas y está llamando. Y aquel que le abra las puertas del corazón, su vida, para que Él penetre en nosotros,
Él pueda, dice, cenar con nosotros y estar con nosotros. Una unión en la cual nosotros permitimos que Él entre. Por eso es que dice, le recibieron. Si usted está dispuesto a recibir a Jesús en su corazón, en su vida, entonces usted va a ser un hijo de Él. Pero no solamente recibirle, sino que también nos dice a todos los que creen en las obras que Él vino a hacer, en la humildad que Él vino a hacer, en lo que nos vino a enseñar para que seamos hechos hijos de Dios. Tenemos que creer en Él, en su nombre. Les dio la potestad. Y la potestad no quiere decir que solamente nos limita a cierto grado de ser hijos, no, sino que la potestad nos da, es la autoridad que nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios porque creo en Jesucristo, creo que Él dio su vida por mí, creo que Él murió en la cruz, creo que Él vendrá nuevamente por mí. Esa es la potestad, creer y tener sinceramente en el corazón y la seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo cual yo también soy hijo de Dios. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, en la cual podemos decir que somos hijos de Dios. Dice, nos dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que nosotros los cristianos decimos, soy hijo de Dios porque he aceptado a Jesucristo como mi único y mi suficiente Salvador. El que dio la vida por mí. El que viene del Padre, le he recibido y ahora yo creo en Él. Y ahora, por recibirle y por creer, ahora soy hecho con toda la potestad de ser su hijo, del Hijo de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre. Esto no es algo como cuando un bebé nace, porque cuando nosotros embarazamos a la esposa y la esposa da a luz, es por medio de sangre, como dice la palabra de Dios. Es por medio de hombre y mujer. Es por medio de lo cual nosotros nos hemos casado y después viene, después del matrimonio viene la familia. Vienen los hijos que son engendrados por nosotros por sangre. Y dice que no es, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne. Ni porque la carne misma diga, yo soy hijo de Dios porque así mis padres me lo dijeron, porque así nuestra creencia nos los da. No, perdón, permítanme. Aquí la palabra del Señor es clara, que todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios es porque han aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor, que le han aceptado de lo que Él ha venido a hacer, a salvar lo que se había perdido. Como dice el versículo 11, a lo suyo vino. ¿A quién? A los israelitas, a lo suyo, a lo que le pertenecía, a lo que Él, a través de Dios, había manifestado, de que ese pueblo, a esa nación, le pertenece totalmente a Él. Pero Jesucristo vino a ellos, y los suyos, el pueblo de Israel, las personas que Él vino a salvar, las personas que Él vino a sanar, dice, pero los suyos no le recibieron. Hoy la gracia, ese don inmerecido que nosotros tenemos como cristianos, ha venido a nosotros a darnos esa potestad de ser hechos hijos de Dios, el cual no ha sido engendrado por sangre ni de voluntad de hombre. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Él así le ha placido. Porque Dios en su infinita misericordia, en ese grande amor, como lo vemos en este mismo libro de el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ese grande amor, nosotros somos hechos hijos de Dios, de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. Así es que aquí hay una grande diferencia entre los que son hombres no hijos de Dios y los que son hombres hijos de Dios, entre los cuales no son engendrados con sangre, ni por voluntad de hombre o de varón, sino por Dios, por su misericordia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que debemos de entender quiénes son los hijos de Dios y quiénes son criaturas de Dios. La humanidad que no ha aceptado a Jesús son criaturas del Señor, son creadas, son creación de Dios, hasta que ellos lleguen a ese conocimiento y entiendan lo que nos dice ahora la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre,
Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted un día acepta a Jesucristo, usted también será un hijo de Dios. Y si no, seguirá vagando por este mundo tratando de entender o de pensar o de que su imaginación diga yo soy hijo de Dios cuando realmente no lo es. Es necesario que aceptemos a Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Porque esa es la palabra, porque ese es el Señor lo que Él quiere, porque cada uno de nosotros tenemos que tener a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Imagínense nada más ese amor tan grande como lo vemos en San Juan 3:16. Cuán grande es ese amor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para la cual nos llamamos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no conoce a Jesucristo. Por esa sencilla razón. El grande amor que Dios vino a hacer por cada uno de nosotros es entregar a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y al resucitar ha dado la victoria. Y al estar sentado a la diestra del Dios Padre, el cual está intercediendo por cada uno de nosotros que nos llamamos sus hijos porque le hemos aceptado a Él. Y el versículo tan claro que tenemos en Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, o sea Dios. Cuán grande es ese amor que nos ha dado a nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Con toda potestad, con toda libertad, con toda seguridad, yo puedo decir que soy un hijo de Dios, porque he aceptado a Jesucristo como mi único y mi suficiente Salvador. He creído en Él. Lo he invitado a que cene conmigo, a que permanezca en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Entonces yo soy llamado hijo de Dios. Y aquí su palabra dice, por esto el mundo no nos conoce. Cuando les hablamos de Dios, ¿qué nos dan la vuelta? Cuando les hablamos de Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Nos dan la vuelta y no nos quieren escuchar. Por eso es que dice, porque no le conoció a Él. No quieren conocerlo, no quieren saber de Dios, no quieren saber de dónde procede el ser llamado hijo de Dios. Y luego encontramos en el capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4, verso 15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos reconoce como hijos. Cuando nosotros reconocemos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy en esta tarde, quiero invitarte para que le aceptes. Si aún no has sabido o no has entendido lo que es ser hijo de Dios, quiero invitarte para que creas en Él, para que le invites en tu vida, en tu corazón, para que Él sea quien dirija tu vida, que no seas tú, sino que sea Jesús el que te guíe por el buen camino. Dice el libro de Proverbios que todo camino del hombre le parece perfecto. Y a mucha gente le parece bien el andar como anda, pero al final de ese camino es camino de muerte. Una muerte en la cual no habrá vida espiritual después de esa muerte. Pero hoy lo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, el ser hechos hijos de Dios, nos promete también una vida eterna con Él, con Dios. Todos aquellos que aceptamos a Jesús y somos bautizados, Él pone nuestro nombre en su libro sagrado y Él nos reconoce y nos dice ahora, fulano de tal, en el día tal, me ha recibido como su único y su suficiente Salvador. Se ha bautizado y ahora Él cree en mí y ahora Él sabe que yo provengo de Dios y ahora lo tomamos como hijo. Y ahí está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros le aceptamos y somos bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y en el nombre del Espíritu Santo. Si hoy en día tú no has conocido a ese Dios, yo quiero invitarte a que lo aceptes, a que seas parte de la ciudadanía celestial, porque un día estaremos en su presencia como hijos de Dios. Aquel que no ha sido invitado a ser hijo de Dios no estará presente. Por más que la iglesia tradicional pida oraciones, tantas cosas que hacen para que esa persona que murió vaya a la vida eterna, no se puede, porque aquí la palabra del Señor nos enseña. Solamente hay dos caminos: el camino a la vida y el camino a la muerte. Ese camino a la vida es el cielo, o la presencia de nuestro Señor. Y el camino de la muerte es el infierno, el cual estará sufriendo. Pero la decisión es de usted. No lo obligamos, no decimos que acepta la fuerza. No, esto es de decisión y es personal. Porque el día en que comparezcamos delante del tribunal de Cristo, estaremos solamente nosotros diciendo lo que hemos hecho en este mundo por Él y lo que hicimos en carne en otras cosas. Así es que yo te invito a que le aceptes a Jesús como tu único y tu suficiente Salvador. Solamente dile: Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero ser hijo de ese Dios. Y así como nos dice en el libro de San Juan, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es algo completamente, se cierra el círculo. Aceptando a Jesús, tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero también tenemos a Dios como nuestro Creador y somos parte de la familia celestial. Quiero invitarlos para que tomemos una decisión, y usted, hermano, que ya es cristiano, tómese de la mano de Dios. Sigamos adelante proclamando el nombre de Cristo, el nombre del Evangelio en el cual mucha gente necesita ser salva. También nosotros estamos para eso, trabajar para la obra del Señor. Somos siervos suyos. Somos hijos de Dios y el Señor nos manda a que llevemos el Evangelio. Así es que si usted también es hijo de Dios, tiene que predicar la palabra y llevar el Evangelio. Regale un folleto, diga una palabra de salvación, diga que Jesucristo es el Señor, es el que vive y reina para siempre y es el único quien puede salvarnos de una terrible situación de pecado. Él nos limpia de pecado. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, del cual dice el apóstol Pablo: yo soy el primero en pecar. Y así es. Nadie es justo. Necesitamos a Jesús para justificarnos. Y si reconocemos ante el Padre que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tenemos la vida eterna y somos hijos de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, hoy hemos encontrado a través de este pasaje, en el cual reconocemos y sabemos que ahora somos hijos tuyos, en el cual tenemos que creer en Jesucristo, en aquel hombre, aquel Cristo, aquel niño que vino a nacer, pero que después Él predicó de la salvación, sanó gente, vino a presentar el reino tuyo, vino a dar las buenas nuevas de salvación, y que ahora que nosotros hemos creído, sabemos que ahora nosotros tomamos parte de ese reino celestial y ahora nos llamamos, porque tú nos has dado esa potestad de llamarnos hijos de Dios y sabemos que somos hijos tuyos. Y ahora, Señor, te pido por aquellos que aún no han comprendido, que aún andan caminando y sabiendo de que son hijos de Dios, pero que solamente son criaturas creadas por ti, que es necesario entregarnos a Jesucristo para tomar parte de ese reino y decir que tú eres nuestro Padre y decir que somos hijos del verdadero Dios. Solamente ayúdanos, ayuda a la humanidad, ayuda al pobre, al necesitado, ayuda, Señor Dios, a aquel que no entiende la palabra tuya, para que el Espíritu Santo pueda darle a entender que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de ti, y hacer hechos hijos tuyos. Gracias, Señor Dios, gracias te damos hoy en esta tarde por esta palabra tuya que nos das y nos haces entender de que somos hechos hijos tuyos. Gracias te damos, bendito seas para siempre. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Gracias, esperamos que en cada uno de ellos, de ustedes, haya sido entendible, y si no, sigamos escudriñando la palabra. La palabra es para escudriñar, para
enseñarnos tantas cosas que en ella hay, y nosotros tenemos que buscar, tenemos que analizar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Les invitamos a que sigan en este canal de Sendero Victorioso, sigamos adelante, suscríbase, invite a otras personas a suscribirse, y también comparta, que esto es lo principal, que comparta la palabra del Señor para que llegue a aquellos que aún no la conocen, para que Cristo también los salve y los tenga como por hijos, así como cada uno de nosotros. Gracias le damos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchísimas gracias.